Entonces, hoy es domingo, somos los dos, estamos en el 2 de noviembre y todavía un domingo. Y sabemos que el 2 de noviembre es el Día de los Muertos, el Día de los Difuntos. Entonces, el año pasado, el 2 de noviembre, ya le he hablado, si me acuerdo bien, de si se puede rezar por los muertos y si nuestras oraciones para los muertos los pueden ayudar. Entonces no voy a hablar de ese tema otra vez, solo si quieren pueden revisar la predicación del año pasado. Pero primero les voy a poner un poco de contexto en la fiesta de hoy, en la feria de hoy, y luego vamos a hablar un poco de los difuntos. Entonces, primero, en la tradición voy a decir de casi todas las iglesias del mundo, casi todos los ritos del mundo, si el Día de los Difuntos cae un domingo, entonces no se puede celebrar el domingo y se celebra el lunes. Es decir, que el domingo es especialmente el día de la resurrección de Cristo. Y así que la mayoría de los ritos se considera que no se puede celebrar dos cosas, o se celebra el sábado o el lunes, porque no se puede. Y además el sábado es el día más propicio para las misas para los difuntos, porque el Cristo fue sepultado y se quedó en la tumba el sábado santo. Entonces el sábado es el día del descanso de Dios, creador, es también el día del descanso de Dios encarnado. Y entonces el día para excelencia de los difuntos más o menos. Pero ¿qué pasa si el 2 de noviembre llega un domingo? En el rito de París y de otros lugares de Francia, nunca se va a transferir la feria de los difuntos. Entonces se celebra el domingo y se hace memoria del domingo que ese día ha reemplazado. Y es lo que hacemos hoy aquí, por razones prácticas, porque mañana es día de trabajo, así que sería difícil de celebrar la misa para los difuntos mañana. Así que la hacemos como se hace en el rito de París. Sin embargo, hoy es el domingo 21, como se dice, o 21 después de la Pentecostés, y hacemos memoria de ese domingo también. Entonces, no solo para los difuntos. Entonces, lo que pasa es que ese domingo es más o menos litúrgicamente como si fuera un domingo de la Cuaresma. Es decir, que no hay toda esa jubilación, todavía se celebra la resurrección, pero no hay toda esa jubilación normal, regular de los domingos. Bueno, eso es para el contexto. Entonces, ¿de qué quiero hablarles hoy, el Día de los Muertos? Vamos a hablar de los muertos, de hecho, de los difuntos. Les voy a contar una cosa que pasó, que vi, que pasó. Bueno, pues voy a hablarles de dos cosas, de hecho. No sé si ustedes ya han recibido un correo electrónico diciendo: soy la viuda de un dictador africano y tengo millones y millones de dólares y de euros, pero solo necesito que usted me dé 1,000 euros para la transferencia y yo les voy a brindar mucho dinero. ¿Ya escucharon hablar de esas cosas? Bueno, esas cosas hablan. Y hay unos inocentes que van a decir: bueno, de mis ahorros voy a dar 1,000 euros a esta pobre viuda, pero ella en cambio me va a dar millones. Y luego le hace una transferencia por banco y nunca se habla de esa viuda, nunca llegan los millones esperados, porque esa viuda nunca existió. Solo que hay unos estafadores que dicen ser la viuda del dictador y entonces ellos solo te van a tomar los 1,000 euros. Otra cosa pasó a nuestra abuelastra, que en una computadora, estaba trabajando en la computadora y de pronto siguió en la pantalla
un mensaje. ¡Ah! Hay virus en la pantalla, pero no es un problema, puede usted llamar a los técnicos. Aquí es el número de teléfono. Entonces la abuelastra llamó a los técnicos. Y ellos dijeron, bueno, mándenos a usted, señora, 50 euros o 100 euros, no me acuerdo lo que era. Y nosotros nos encargamos de sacar fuera el virus. Pero no eran técnicos, eran las personas que habían mandado el virus. Así que ellos se propusieron como técnicos y no lo eran justo lo contrario. Y al final la abuelastra dijo, muchísimas gracias por haber quitado el virus de mi computadora. Pero eran los estafadores, ella solo pagó a los estafadores. ¿Por qué les hablo de todo esto? Es porque los demonios, muy frecuentemente en nuestros días, como en el pasado, se proponen para decir que son nuestros difuntos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los difuntos? ¿Qué pasa cuando uno muere? Como yo ya les conté el año pasado, todo lo que hacemos en esta vida nos sirve para la vida eterna. O más bien, para asegurarnos una vida eterna en comunión con Dios y en la felicidad, hay que trabajar en esta vida. Y si no lo haces y mueres, ya es tarde, ya es demasiado tarde. Entonces, bueno, yo no leí hoy en día ese evangelio, pero hay el evangelio de San Lucas, una parábola en San Lucas capítulo 16. Y en San Lucas capítulo 16, Jesús da muchas parábolas. Y cuando es una parábola, es decir, que Jesús nos cuenta algo que es regular en la vida real de su tiempo para hablarnos de cosas más grandes. Por ejemplo, en las palabras de Cristo se habla de trigo, se habla de ejército, de reyes, se habla de guerras, se habla de muchas cosas. Porque son cosas que existían en ese tiempo, en el tiempo de Jesús. Él necesita esas cosas concretas para poder hablarnos de cosas más allá. Del mismo modo, en la palabra sobre el pobre Lázaro y el rico, nos habla de cosas reales. No se puede decir, esas cosas no son reales porque es una palabra. Sí, ¿para qué? Para que una parábola sea una parábola se necesita que sea una cosa como real, una cosa plausible. Así que Jesús nos dice, hubo un pobre que se llamaba Lázaro y tenía heridas y los perros le lamían las heridas y así. Y murió y se fue ¿dónde? Al paraíso, con Abraham, en el seno de Abraham. Y luego hubo un rico, a quien solo le importaba su propia persona. Y él murió y llegó al infierno. Y entonces el rico en el infierno, es decir, el alma del rico en el infierno, gritó a Abraham diciendo, Padre Abraham, por favor, manda a Lázaro, mándalo a mi casa, a mis papás, a mis hermanos, para que les diga que no vivan así como yo, y para que no vengan también en infierno conmigo. Entonces, ¿qué dice Abraham? Ok, voy a dar una visión a tu papá y Lázaro le va a aparecer, soy Lázaro. ¿Eso? No. Abraham le dice, no se puede, porque entre ustedes y nosotros hay un abismo y no se puede cruzar ese abismo. Entonces, lo que pasa hoy en día es que hay demonios, ellos, ¿qué son los demonios? Son ángeles. Sabemos que más o menos 1/3 de los ángeles han caído en el pecado del orgullo, ¿cómo se dice? El pecado de la superbia. No orgullo como
yo estoy orgulloso de mis hijas. No, es de la superbia, es decir, tomarse por lo que no era. El Satanás era Lucifer, era un ángel de luz, y él dijo, yo soy como Dios, aunque era solo una criatura. Y él con otros ángeles han caído en el pecado. Esos son los demonios. Y saben que ellos merecen la infelicidad porque se desataron de Dios. Y entonces ellos van a vivir una eternidad de infelicidad. Pero son celosos y así que van a corrompir los humanos. Y de aquí vienen las tentaciones. No hay de yin y yang, es decir, no hay de, hay un Dios bueno y un Dios malo. No hay nada de eso. Solo hay un Dios en tres personas y Él es bueno. Y hay criaturas, y entre sus criaturas hay ángeles buenos y ángeles malos, porque han caído en pecado. No fueron creados malos, cayeron en el pecado. Y esos demonios, porque es de eso que se trata, los demonios, ellos pueden ver, son invisibles, pueden ver lo que pasa. Entonces, a veces van a conocer a una persona y la miran y van a ver lo que hace la persona, cómo ella habla, etc. La persona muere. El alma de la persona o se va con Dios o se queda en la infelicidad. Pero esa alma va a esperar el juicio final y la resurrección final. Es de eso que se trata. Pero entonces el demonio intenta tomar contacto con los incrédulos o más bien los inocentes, de su familia. Y van a decir, yo soy tu papá que ha muerto y vengo desde allá y te hablo de cosas. Es muy interesante, esos demonios, esos así dichos espíritus que aparecen, nunca hablan de Dios, nunca hablan de Cristo, nunca hablan de lo que pertenece a Dios. Hay un Dios, sí lo hay, pero no te preocupes, no es el tema del día. Mejor yo te voy a decir lo que tienes que hacer, y eso. Y así se apoderan los demonios de los humanos. Cuando hay en el mundo personas poseídas por el demonio, es porque esas personas de un modo o de otro han permitido a los demonios de entrar en su vida. Los demonios, de hecho, no tienen poder, tienen únicamente el poder que nosotros le damos. Cuando una persona es o poseída por el demonio o solo turbada por el demonio, porque son cosas diferentes. En general se trata o de pecados muy graves o, lo más frecuentemente, de contacto que la persona ha hecho con el demonio, la persona o alguien de su casa. Porque hay también esas cosas transgeneracionales. Hay los que dicen, yo estoy medio, y lo hacemos de madre en hija desde 5 generaciones. Y sí, porque ese pecado se ha transferido de uno al otro, y nunca hubo alguien que dijera, vamos a parar, ya basta. Entonces se necesita bendecir a la casa de Dios. Ustedes ya saben que cuando se prepara alguien para el bautismo, se hacen esos exorcismos también. Bueno, son diferentes, pero se hacen, porque hay que liberar a toda la creación de Dios, a liberarla de los demonios. Así que cuando uno les dice, mi mamá me habló, mi papá desde la tumba, no es cierto. Son los demonios que fingen ser las personas de más allá. Entonces, es muy interesante porque las lecturas del Día de los Muertos ni siquiera hablan de lo que pasa con el alma después de la muerte. Solo se enfocan en ¿qué? En la resurrección. Porque es eso la meta. Como nos dice el escritor y teólogo laico C.S. Lewis,
Él dice, los cristianos han puesto el acento demasiado sobre la etapa número 2. Hay 3 etapas, número 1, número 2, número 3. Número 1 es la vida mortal en la cual vivimos. Luego, etapa número 2, entre nuestra muerte y la resurrección final. Etapa número 3, lo que pasa a partir de la resurrección final. Él dice, los cristianos han acentuado demasiado la etapa número 2 y no lo suficiente la etapa número 3. Aun si leemos unos pasajes del Antiguo Testamento, no todos, pero unos, se ve que unos justos del Antiguo Testamento no creían, parece que no creían en la vida del alma después del cuerpo. ¿Por qué? Es interesante porque todos los paganos que estaban alrededor de Israel creían en espíritus, en demonios, en toda esa cosa, no creían en la resurrección para nada, pero creían en la sobrevivencia del alma después de la muerte. Y esos pequeños hebreos, o paleo-hebreos, como los llamo yo, es decir, pre-hebreos, porque no, los patriarcas, es el tiempo de los patriarcas, solo creían en esa vida de aquí. Así que para ellos la meta era vivir una vida buena aquí. Una vida buena no significa una vida donde me voy a aprovechar de todas las personas alrededor de mí para que yo tenga felicidad de ellos, no me importa. Pero era vivir algo justo, una vida justa. Y ellos decían, bueno, Dios me va a dar vida. Entonces hay esa idea que solo hay esa vida transitoria. Y tal vez que fue una manera para proteger a estos patriarcas de las creencias supersticiosas de los paganos. Así que en esos tiempos se insistía demasiado sobre la etapa número 1. Y después los cristianos insistían sobre la etapa número 3. Y ahora nosotros, demasiado insistimos sobre la etapa número 2. Y deberíamos nosotros pensar mejor en la resurrección final. Porque las lecturas de hoy nos hablan más o menos de hoy. Entonces, ¿qué nos dice San Pablo? Es que, bueno, cuando Cristo venga otra vez, ¿no? Como les digo, es el tiempo del preadviento, ¿no? Ya estamos en preadviento. En 2 semanas vamos a celebrar la venida segunda de Jesús. Entonces, ya empezamos ahora, ¿eh? Con eso. Entonces, cuando Cristo va a regresar de nuevo, las personas que en ese momento estén vivas se van a transformar de pronto, porque se necesita un cuerpo transformado para entrar en la eternidad. Entonces, las personas que estarán vivas estarán transformadas. Y en el mismo tiempo los muertos resucitarán. Bien. ¿Y después qué? Juicio. Pero sabemos en el Evangelio de San Juan que Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan que los que creen en Jesús no pasarán por el juicio, pero pasarán directamente de la muerte a la vida. Es decir, que las personas quienes confían en Cristo, las personas que han recibido la salvación por la sangre de Cristo, normalmente no deberían pasar por el juicio. Normalmente esas personas deberían pasar directamente de la muerte a la vida. Luego el juicio final. ¿Y qué pasa al juicio final? El Cristo va a separar los unos de los otros, como el pastor de animales separa las ovejas de las cabras o de los cabritos. Es decir, que ya vamos a saber quiénes son las personas que han recibido la salvación, porque estas no van a ser juzgadas. Y luego el Cristo va a juzgar a ellos que han decidido de separarse de Dios y de vivir una vida de infelicidad para la eternidad. Porque hacerles juicio, al menos es
es algo, al menos es recibir algo. No es solo, estoy en la infelicidad y no lo sé por qué, no sé por qué. Sí, va a haber el juicio final y entonces sabrás por qué. Nosotros como cristianos, ¿acaso tenemos que preocuparnos? Eso es la idea. Preocuparnos por nosotros, preocuparnos por nuestros difuntos. ¿Deberíamos acaso preocuparnos? Hay un dicho que dice, una vez salvado, siempre salvado. Hay personas que se han convertido a Cristo y se dicen, bueno, si estas personas se han convertido, van a vivir una vida santa, como dice la oración, una santa, sobria, santa, una vida santa, sobria y justa. Justa. ¿Ah? Y entonces esas personas van a morir en la fe de Cristo y van a ir directamente con sus almas, van a ir en la presencia de Cristo y luego después de la resurrección final continuarán en esa Jerusalén del cielo. Pero lo que se ve a veces es que hay unas personas que se convierten a Cristo y luego rechazan a Cristo, rechazan y mueren en el rechazo de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿cómo entonces se puede decir una vez salvado, siempre salvado? Porque esa persona se ve claramente que ha rechazado el Cristo después. ¿Cómo se puede? Otras van a contestar diciendo, pero de hecho esa persona solo fingió haber aceptado el Cristo, solo fingió, pero en realidad nunca aceptó el Cristo, solo fingió. Bueno, es un misterio, voy a decir, porque yo no soy Dios y no puedo saber lo que pasa en la cabeza, en la mente de esas personas. Pero una cosa que puedo decir es que siempre hay que estar cuidadoso en la vida. No hay que decir, presumir y decir, yo he sido salvado, así que puedo hacer todo lo que quiero, hacer pecado sobre pecado, porque de todos modos se acepta el Cristo y ya. Eso es presumir. También no hay que desesperar, diciendo, estoy desesperado, no puedo, no hay salvación para mí, porque de todos modos estoy como un cerdo en el lodo y me quedo así. No, porque hay salvación. ¿Y qué pensar de nuestros difuntos? Bueno, como yo lo había dicho hace un año, es que nuestra línea temporal es como nosotros la vemos. Dios vive fuera del espacio y del tiempo. Así que yo puedo rezar ahora por una persona que me parece que ha muerto ayer, pero si cambio mi punto de vista, puedo decir que esta persona que me parece que ha muerto hoy, de hecho no morirá en 2 años. No sé si me entienden lo que quiero decir. Es un punto de vista solo. Así que hoy en día yo puedo rezar por una persona que murió hace 15 años, para que en sus últimos momentos de vida ella se arrepienta de sus pecados y reciba la salvación de Cristo en los últimos segundos de su vida. Y eso lo puedo hacer. Porque Dios puede trabajar anticipadamente. Dios puede trabajar en lo que me parece estar el pasado, pero de hecho puede ser el futuro. Y así Dios puede cambiar a esa persona para que en los últimos momentos antes de su muerte se pueda arrepentir. Voy a terminar con un ejemplo. Ustedes tal vez han entendido hablar de San Juan Vianney. Fue un sacerdote muy sencillo, muy simple, no sé cómo lo voy a decir, en Francia, hace mucho tiempo. Fue un chico que no tenía muchas capacidades intelectuales, fue ordenado sacerdote por su obispo y el obispo lo mandó en un pueblo disperado,
Y finalmente ese sacerdote, aunque no tenía muchas capacidades intelectuales, fue un buen sacerdote en ese pueblo. Y un día pasó algo, una mujer se suicidó, se botó al río desde un puente y murió ahogada en el agua. Entonces hay personas que dijeron, padre, no puedes hacer un funeral para esa persona, se ve claramente que ella ha rechazado el don de la vida de Dios, así que no hay esperanza para ella. Y el sacerdote contestó, sí, pero usted no sabe lo que pasó por la mente de esa mujer entre el puente y el agua. Porque esa señora, después de saltar del cima del puente, ha podido regretar su acción. Así que nunca sabemos. Y por esa razón el sacerdote hizo un funeral para esa persona. Así que solo Dios sabe las cosas. Solo Dios sabe esas cosas. Pero nosotros podemos rezar por nuestros difuntos. No para que Dios cambie algo. Es decir, que si la persona ha vivido, ¿cómo decir? Si la persona merece desconectarse de Dios para la eternidad, eso yo no lo puedo cambiar con mis oraciones. Lo que yo puedo cambiar con mis oraciones tal vez es cambiar los últimos momentos de esta persona en esa vida transitoria de aquí.